Altdorf es la capital del imperio, el lugar de nacimiento de Sigmar Heldenhammer. Es la ciudad más poblada del viejo mundo y el lugar donde se encuentran famosos y majestuosos monumentos. El Palacio Imperial o la Gran Catedral de Sigmar son edificios más grandes que algunos distritos de pequeñas ciudades. Los colegios de la magia se elevan sobre los bancos de niebla que soplan desde el Reich, expulsando fuego embrujado y humo. Pero Altdorf tiene otra cara. En las bulliciosas colonias de la zona este y en los bulliciosos muelles del norte, la intimidación del Hampa y el fervor revolucionario se sienten con más intensidad que las palabras de los sacerdotes de Sigmar o las propias leyes del emperador. Vamos a hablar de Altdorf, la corona del imperio, suplemento para Warhammer Fantasy cuarta edición. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña. Regresamos a Warhammer Fantasy cuarta edición y lo hacemos con Altdorf, la corona del imperio, un suplemento ambiental, un suplemento de ciudad, un suplemento dedicado a darnos a conocer todo el trasfondo, toda la información, así como un montón de material útil que tiene que ver con la ciudad más importante del imperio, la capital, y además posiblemente la ciudad más importante de todo el viejo mundo, que es, como digo, esta Altdorf. Ciudad que va a ser fuente de numerosas aventuras solamente en el interior de sus muros, pero también que vamos a encontrar muy útil, como iremos viendo a lo largo del presente vídeo, si estamos dirigiendo campañas o aventuras publicadas oficialmente por la propia Cubicle 7 para Warhammer Fantasy cuarta edición. Un suplemento, segundo suplemento dedicado a una ciudad, el primero sería Middenheim, del que ya os hablaremos. Un suplemento que creo que merece mucho la pena, como iremos viendo a lo largo del vídeo. Los autores del mismo, esto es algo que quiero hacer a partir de ahora en las reseñas, que anteriormente no hacía, que es, bueno, pues mencionar a los autores, un gesto muy feo por mi parte, el no hacerlo. Solamente me voy a centrar en los escritores, ¿de acuerdo? Porque si no la lista de créditos sería muy larga y no tenemos tanto tiempo. Ha sido escrito a varias manos este Altdorf, la corona del imperio, por Dave Allen, Jude Hornburg, Patrick Murphy, Alfred Núñez, Clive Oldfield, Magnus Sitter y Simon Wildman. Perdonadme los autores si he pronunciado mal vuestros nombres o apellidos, pero es lo que tiene ser de otro país y tener otra lengua materna. Vale, vamos a dar comienzo a nuestra reseña, pero antes un par de avisos. Ya sabéis, el primero, todo lo que vamos a ver en el vídeo, tanto la edición digital como la edición en físico, está en inglés, ya que este libro todavía no se ha publicado en castellano por parte de DeVir. No obstante, es muy posible, por lo que hemos ido viendo, que la edición de DeVir sea muy parecida a la edición en inglés original, así que todo lo que podamos decir en este vídeo se va a extrapolar perfectamente a la futura publicación en castellano de este suplemento por parte de la editorial catalana. Además, y esto ya no es tanto un aviso, sino una promo, ya sabéis que si estáis interesados en adquirir la línea de Warhammer Fantasy cuarta edición, en la caja de descripción tenemos un enlace directamente a nuestra tienda patrocinadora, badarroll.com, con la etiqueta de producto de Warhammer Fantasy, de forma que simplemente clicando en ese enlace vais a poder encontrar todo el material que tiene esa tienda amiga y patrocinadora de badarroll.com dedicado a Warhammer Fantasy cuarta edición. Evidentemente todo el material en castellano, pero si queréis libros de la edición en inglés, no me cabe ninguna duda que hablando con el tendero, con su dueño, con Mark, él pueda intentar conseguiroslo porque a mí me lo hace, me consigue libros en inglés, o sea que está dentro de sus posibilidades. Habiendo dicho todo esto, sin enrollarme más, empezamos dentro vídeo. Bueno, pues tal y como es costumbre, comenzamos nuestra reseña con lo que tiene que ver con la edición del libro y la presentación visual del mismo. En este caso, en este suplemento dedicado a Altdorf, la corona del imperio, para la cuarta edición de Warhammer Fantasy, como estamos viendo, ¿qué tenemos? Pues un libro en tamaño A4, tapadura, 222 páginas, de las cuales 220 son contenido útil, ya que las dos últimas están dedicadas al índice y a una pequeña publicidad, como vemos aquí, de otro suplemento dedicado a una ciudad que es la de Middenheim, que se publicó antes que este, pero yo os estoy hablando antes de este que del otro, que también puede resultarnos interesante. En el interior vamos a contar, en el interior de las portadas, con dos mapas maravillosos, preciosos,
de la propia ciudad de Altdorf. Evidentemente son mapas que, pese a ser absolutamente estupendos, a mí me encantan, tienen un cierto grado de abstracción, ya que la ciudad sería bastante incluso más masiva de lo que estamos viendo aquí. Quiero decir, habría muchas más callejuelas, edificios que se pegan unos a otros, pero sería algo imposible de dibujar en su totalidad. Así que ya solamente con este trabajo me resulta fascinante y una herramienta muy útil que ponerle a tus jugadores en partida, ya que tenemos en cuenta que en esta línea solamente hemos visto un mapa de la ciudad de Altdorf en el suplemento o en el libro, en el primer capítulo de la campaña del enemigo interior, y era básicamente un boceto de este mapa que estamos viendo aquí. En esta cara trasera tenemos el mapa dividido en distritos de la ciudad, ¿de acuerdo? Y en esta cara delantera tenemos el mismo mapa, solo que aquí no aparece esa distribución por distritos o barrios, sino en su lugar tenemos una serie de números repartidos a lo largo del mismo con muchos de los edificios más emblemáticos o representativos de la propia ciudad. Sobre todo edificios institucionales, edificios gubernamentales o que tengan que ver con las altas esferas de la ciudad. En el libro se nos van a describir, evidentemente, muchísimas localizaciones más de las que aparecen aquí reflejadas. Vale, una vez empezamos con el libro, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues que tenemos ni más ni menos que un papel satinado de buen gramaje. Eso sí, esto viene genial para un libro como es este, en color, y como estamos acostumbrados en la inmensa mayoría de juegos de rol que vienen publicados a color. Pero ya sabéis que este tipo de papel tiene la contrapartida, como estamos viendo aquí, que cuando les dan la luz, bueno, pues suelen reflejarla, ¿de acuerdo? De manera que, dependiendo de las condiciones en las que estamos realizando nuestra lectura, pues siempre puede ser un poquito molesto. Maquetación a doble columna, presentación tal y como ya hemos estado viendo en esta línea, ¿no? Es decir, todo se respeta exactamente igual, no nos vamos a encontrar aquí nada realmente nuevo y novedoso. Lo más destacado, ¿de acuerdo?, es que como este es un suplemento de ambientación, va a ser muy importante que nos describan la ciudad punto por punto. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, el libro se ha dividido la ciudad en diversas secciones, y luego dentro de esa división en diversas secciones, como estamos viendo aquí, que solamente en esta parte se hablaría de todo lo que tiene que ver con este lado del río Reik. Una vez tenemos eso, se va distrito a distrito, dándonos una descripción, hablándonos de las localizaciones, y por supuesto aparece reflejado esa parte concreta del mapa, este distrito en concreto del mapa, al inicio de cada una de las inscripciones. Esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo del libro. Es un suplemento que, como nos tiene acostumbrados toda la línea de cuarta edición de Warhammer Fantasy, tiene un gran número de ilustraciones, desde PNJs a localizaciones. Quizá a mi gusto, si pudiera encontrarle algún tipo de pega a todo el material realizado en este libro a nivel de presentación visual y edición física que me resulta sobresaliente, es el hecho de que me hubiera gustado bastante más que incluyesen más ilustraciones de emplazamientos importantes de la ciudad. Hay unas cuantas, veremos alguna ilustración del Palacio Imperial, de los Colegios de la Magia, de la Gran Catedral de Sigmar, pero hay muchas otras que faltan. Y me hubiera gustado poder tenerlas a mano, ya que son un recurso muy útil de cara a mostrárselas a los jugadores en partida, para que puedan visualizar ellos mismos la localización en la que se encuentran sus personajes en ese momento de la aventura. Ya digo, es un libro que a nivel de edición y de presentación visual rinde a un nivel sobresaliente. No tengo muchas pegas que ponerle más allá de la mencionada. Así que, si os parece, vamos a continuar con nuestra reseña y empecemos a hablar de el interior del libro, del contenido, del texto, de qué nos va a aportar a la línea. Puestos a reseñar el contenido del libro y para estructurar el vídeo, que no se nos haga excesivamente largo y yo me pierda en descripciones o explicaciones que nada aportan, voy a dividirlo en dos grandes bloques. Una división totalmente artificial, no es la estructura que sigue el suplemento, es la estructura que me hago yo, pero básicamente podríamos decir que proporciona este suplemento de Altdorf dos tipos de informaciones diferenciadas. Una primera, en la que nos encontramos ahora, que voy a centrar en todo lo que tenga que ver con la ciudad, su historia, sus distritos,
sus localizaciones, y una segunda dedicada a los habitantes y a las facciones de Altdorf. De esta manera, creo que podré estructurar la reseña de la forma más óptima posible para deciros y contaros todo lo que quiero contaros. Empezando, como decía, por la ciudad, que es en el apartado en el que nos encontramos en este instante, ¿no? ¿Qué es lo primero que se nos va a dar? Bueno, para los neófitos, una pequeña introducción de por qué Altdorf es importante. Típicas 2 paginitas, 2-3 paginitas, que es cierto que para ti, que eres una persona que conoce el trasfondo, porque ha jugado muchos años a Warhammer, bien sea al juego de miniaturas, bien sea a ediciones pasadas del juego de rol, no te puede aportar mucho, ya que conoces Altdorf de sobra, pero para aquella gente que entra de nuevas, sí les puede resultar muy útil. Son 2-3 paginitas que, bueno, nos mencionan un poquito, insisto, en por qué es importante la ciudad, y que a ellos les va a servir muy bien de forma introductoria, sin grandes o extensas explicaciones, por qué este suplemento de Altdorf. Lo más útil para todos, tanto neófitos como veteranos, son las reglas que se nos proporcionan para el clima, para la niebla y el aire sucio de Altdorf. Esa característica única que tiene la ciudad, que no tiene otras urbes del viejo mundo, que es una niebla, que puede ser desde una simple bruma mañanera a una niebla densa y, sí, muy densa, que acabe por impedir la visión a 2 palmos de distancia, con lo que eso tiene efectos de reglas. Bueno, pues se nos proporciona una serie de mecánicas, un sistema para poder, de forma aleatoria, decidir cuál es el clima que tiene lugar ese día en la ciudad. Es algo que, bueno, podéis utilizarlo, podéis no utilizarlo. Yo os recomiendo que lo uséis. Yo personalmente lo estoy usando en mi campaña del enemigo interior y me ha gustado mucho el sistema. Funciona muy bien para darle color a la ciudad. No va a cambiar sobremanera la experiencia de juego, pero sí que, bueno, ayuda de un modo u otro a diferenciar que los personajes se encuentran en la capital del imperio y que esa tiene unas diferencias con respecto a cualquier otra urbe del imperio. Más allá de esto, nos van a dar la historia, nos van a proporcionar la historia de la ciudad de Altdorf, desde sus orígenes, los tiempos de Sigmar, hasta la actualidad. Una descripción con un nivel de profundidad, bueno, medio, no es particularmente ligero, pero tampoco es excesivamente explicativo. No llega a un punto de ser en demasía académico y que proporcione mucha información o muchos datos que no van a ningún lado. Creo que tiene el nivel de profundidad justa, el nivel de información justa para que los neófitos puedan conocer con un cierto grado de detalle la historia de la capital del imperio, pero incluso para aquellos de nosotros que teníamos ya un conocimiento del trasfondo del juego también, vamos a encontrar aquí seguramente información que, bueno, que bien nos refresque la memoria o que a lo mejor no conocíamos y que ahora conocemos por primera vez. Un repaso a los acontecimientos más importantes que ha ido sufriendo la ciudad, desde el asedio sufrido a manos de los condes vampiro, la llegada de los pieles verdes, los tiempos en los que no fue la capital del imperio la ciudad de Altdorf, su vuelta a ser la capital del imperio, el tiempo de Karl Franz, el tiempo actual. Todo esto acompañado de una línea temporal, como ya vimos en el suplemento dedicado a Ubersreik de la caja de inicio, o en el propio manual básico, en el que, bueno, pues los años más años en concreto, o los años más relevantes para la ciudad, y el evento o eventos en plural que tuvieron lugar esos años y por los que aparecen aquí mencionados. 3 paginitas de información en ese sentido. Voy a pegar ahora un salto, porque aparte de hablarnos de la historia de la ciudad, antes de darnos una descripción detallada de los distritos y las localizaciones que la conforman, nos van a dar también un poquito de información más general de la ciudad. Esto, bueno, son datos que nos van a resultar, yo creo, muy útiles para tanto crear partidas, aunque esto es una afirmación que yo creo que se puede aplicar a todo el contenido
que aparece en este suplemento y es su utilidad tanto a la hora de crear partidas como a la hora de añadir color, añadir profundidad a material publicado por la propia editorial, a aventuras ya escritas de otras personas, bien sea la editorial o sean aficionados. ¿Por qué? Bueno, pues porque se nos va a dar, por ejemplo, una descripción pormenorizada de todas y cada una de las fiestas de Aldorf, es decir, las fechas señaladas en las que hay algún tipo de celebración y en qué consiste esa celebración. Se nos va a ofrecer también qué tipo de entretenimiento van a encontrar los personajes jugadores o se puede encontrar en la urbe dependiendo de tu profesión. Si es una profesión de categoría bronce, bueno, pues tendrás unos entretenimientos disponibles. Si es de categoría plata u oro, serán otros distintos. Se pueden hacer de forma aleatoria con estas tablas, en el que, bueno, si el personaje de un jugador no tiene algo en concreto o simplemente dice que quiere buscar algo de diversión, bueno, pues se puede seleccionar de forma aquí aleatoria, o bien te puede servir para darle más escenas a tu campaña, a tu aventura propias. Aparte de todo esto, un puñado de datos generales pero útiles a la hora de vivir aventuras en Aldorf, y es que en vez de mencionarnos por localizaciones todas y cada una de las posadas o tabernas que haya en la ciudad, algo de facto imposible, y sus respectivos precios, se nos va a decir, bueno, más o menos, esta es la horquilla de precios de los alimentos y de las posadas que encontraréis en la ciudad, bien sean estos bueno, pues de alto standing o hoteles más humildes. Y luego ya sí se nos habla de la ciudad de fuera adentro. Se empieza por las murallas y las puertas que dan acceso a la ciudad, sus puentes más importantes, y ya entramos de lleno en la descripción de los distritos de la misma. ¿Y cómo se organiza esto? Bueno, pues esta página nos va a ayudar a ver exactamente cómo se organiza. Primero, se le va a dividir el área para organizar toda la información. Se va a dividir, la urbe para organizar la información en diferentes áreas. Habría un área sur, una zona este, una zona norte y una zona subterránea, lo que serían las cloacas de Aldorf. En este caso, tenemos aquí el South Bank, o básicamente la orilla sur del río Reik, que ocupa toda esa área que vemos del gran mapa de la ciudad de Aldorf. En cada una de estas áreas se nos va a dar en un párrafo una descripción breve de, bueno, esta zona de la ciudad a qué corresponde o qué podemos encontrar en esta zona. En este caso se nos dice, vale, la zona sur, la orilla sur del Reik, es ni más ni menos que la zona rica de la ciudad. Es donde se encuentran las haciendas de las principales familias nobles, donde se hallan los monumentos más representativos de la ciudad, donde encontraremos el Palacio Imperial, la Gran Catedral de Sigmar, donde estarán muchos de los edificios gubernamentales de Aldorf, y se nos da un listado de todos los distritos que vamos a encontrar en esa área, en esa zona de la ciudad. En este caso, todos los distritos que hay en la orilla sur. Una vez hecho eso, bueno, pues ya sí entramos de lleno a que nos describan cada uno de los distritos. ¿Cómo se presentan estos? Bueno, pues lo estamos viendo aquí. Primero aparece y utilizando la ilustración del mapa resaltado ese distrito en concreto, para que sepamos dónde está en el gran mapa general que encontramos en el interior de las portadas de Aldorf. Una caja de texto de entre 1, 2, 3 párrafos con una descripción de, bueno, este distrito exactamente qué es, qué podemos encontrar, quién vive aquí, qué tipo de clima o de ambiente se mueve en el mismo. Y ya sí, una vez tenemos esa descripción un tanto general del distrito, vamos a pasar a ir conociendo las diferentes localizaciones del distrito en cuestión. Voy a ir adelantando aquí un poquito esto sería el Palacio Imperial, para que vayamos viendo otros y no se quede solamente en uno. Por ejemplo, tenemos aquí Hammerfat. ¿Vale? Bueno, pues, como decía, se nos habla del distrito
Y ya sí las localizaciones. En este caso, una localización importante del distrito sería el templo de Mirmidia Incazzata, ¿vale? Y se nos habla, se nos da una descripción de esa localización en concreto. Bueno, ¿qué es este sitio? ¿Por qué es famoso? ¿Por qué aparece aquí? A lo mejor se nos puede mencionar algún PNJ importante que a lo mejor que dirija el templo, ¿no? La suma sacerdotisa, o si es una posada, bueno, pues el posadero en cuestión. Si es una casa de empeños, pues el dueño de la tienda. Incluso se nos habla un poquito de qué está pasando en esa localización en concreto, ¿no? Se nos deja ahí un poco como la semillita de aquí, bueno, pues está pasando esto, está sucediendo estos acontecimientos, se habla mucho yo qué sé, de desapariciones en esta zona de la ciudad, por poner un ejemplo. Una vez se nos ha proporcionado esta información, veremos que hay otro recuadro con un gancho ilustrativo, porque aquí siempre veremos entre una y dos semillas de aventura. Y esto es así para todas y cada una de las localizaciones descritas en este libro. Localizaciones que, debo decir, hay una selección bastante ecléctica de las mismas. Digo esto porque podríamos pensar que aparecen en cada uno de los distritos, bueno, pues todas las localizaciones que hay en ese distrito. No es así. La ciudad evidentemente es más grande y no sé, cuando se nos habla de, por ejemplo, la calle Las 100 Tabernas, no se nos mencionan las 100 tabernas que conforman la calle. En su lugar, se nos habla de la calle en cuestión y se nos da una lista de, bueno, estas son tabernas y nombres que hay y cuáles son peculiaridades de las mismas. Quiero decir con esto que evidentemente hay más localizaciones que se nos deja totalmente el trabajo a nosotros si queremos crearlas en nuestra campaña. No necesariamente porque aquí no aparezca una posada en concreto o una localización en concreto significa que en la ciudad no esté. Puedes crearla y puedes ponerla tú. Pero aquí se nos va a dar toda una serie de materiales ya creados y además con un nivel de información y un nivel de contenido muy, muy útil. Porque de nuevo, bien sea que lo utilicemos como material para conocer la ciudad y poder transmitirlo a los jugadores en base a descripciones cuando visiten estas localizaciones, si los jugadores deciden ir a este distrito, bueno, pues les puedes decir, bueno, estáis en este distrito podéis ver cómo se alza la gran catedral de Sigmar, a su alrededor está la casa imperial, en la zona oeste, veis que, bueno, hay multitud de gente, claramente deben ser nobles, o al menos burgueses, de un gran poder adquisitivo por sus ropajes caros y floridos. Bueno, todo esto lo puedes hacer. Todas estas localizaciones, la información que se nos proporciona, lo puedes utilizar para simplemente darle color a tus descripciones y que los jugadores tengan esa impresión, esa sensación de estar en una ciudad viva, llena de sucesos, llena de eventos que no necesariamente tienen que ver con ellos y que cuando se salgan por la tangente no encuentren un mundo en blanco en el que no hay absolutamente nada, porque no se ha diseñado por parte del DJ, sino que ahí hay esa información, eso es un mundo más grande. O incluso lo puedes utilizar, como ya decía con anterioridad, con estas semillas de aventura para crear tus propias aventuras y campañas. Bien sea porque te sirvan como chispa para desarrollar una aventura más extensa, o bien simplemente como encuentros fortuitos, escenas que puedan tener los personajes jugadores cuando les introduzcas estos sucesos, estos eventos, estas semillitas que están aconteciendo en la ciudad en este punto. Ya digo que todas y cada una de las localizaciones tienen esas semillas de aventura y que hay más localizaciones de las aquí descritas, aunque aquí se nos hace una selección, de nuevo, ecléctica, ya que no están solamente los monumentos importantes o las localizaciones importantes, también hay otras que simplemente aparecen aquí mencionadas porque, bueno, los creadores han tenido a bien incluirlas, ya que pueden ser un buen punto para vivir aventuras o para darle variedad al conjunto de descripciones de localizaciones de este suplemento de Aldorf. Quiero decir con esto, se nos puede hablar, como decíamos antes, del templo de Mirmidia Incazzata, que sería una localización relevante e importante, pero también se nos puede mencionar otra, como pueda ser la casa de empeños de Sult, que a ver, es una casa de empeños, no va a ser la más famosa
o en la tienda o el lugar más famoso en la ciudad de Aldorf, de la que seguro y necesariamente los personajes de los jugadores hayan oído hablar. Pero está bien que aparezca también aquí incluida, porque oye, en cualquier momento, esa casa de empeños puede ser más probable que aparezca en tu campaña que el templo de Mirmidia, que al que a lo mejor ni se acercan los personajes jugadores. Pues porque sus profesiones no les dan para acercarse a lugares tan emblemáticos, sino para moverse en barrios bajos y humildes donde esa casa de empeños tenga mucho más sentido. Así que haya una variedad, una selección ecléctica de estas localizaciones es un punto a favor del suplemento en cuestión, como vengo diciendo. Y esto es básicamente todo lo que nos vamos a encontrar que tenga que ver con la ciudad en este libro de Aldorf, en este suplemento de Aldorf. Descripciones de las localizaciones, vamos, de los distritos divididos por áreas y localizaciones con semillas de aventura en cada uno de los mismos. Esto es el grueso del libro. Que se nos añaden extras como la historia de la ciudad, como las festividades de la ciudad, bueno, pues todo eso. Pero en gran medida lo que vamos a ver página tras página tras página son emplazamientos, lugares en los que vivir aventuras. Ni más ni menos. Y que sirvan para conocer en profundidad la ciudad de Aldorf. Así que si os parece, vamos a pasar a hablar del segundo bloque, de los habitantes de la ciudad. El segundo bloque en el que he decidido distribuir o estructurar esta reseña lo he titulado Los habitantes. Y como su nombre indica, lo vamos a centrar en toda aquella información que nos proporciona el libro que tenga que ver con las facciones y los penejotas que aparecen repartidos a lo largo de este suplemento dedicado a Aldorf. Es decir, toda esa información de trasfondo o información útil, tanto a nivel de reglas como de nuevo de trasfondo, que no necesariamente tiene que ver con localizaciones, con edificios, con monumentos, con la ciudad per se, sino con la gente que la habita. Lo primero de lo que se nos habla es del gobierno de Aldorf. Este es un capítulo que podría, bueno, a mí personalmente no me ha terminado de gustar mucho, es quizá el capítulo, a mi juicio, más criticable de la ciudad. Esto es así porque se nos van a mencionar muchos personajes ilustres, como puede ser ni más ni menos que la mismísima familia imperial, pero que no aparecen descritos con gran detalle o gran profundidad. Muchos de ellos, por no decir la práctica totalidad, no cuentan ni siquiera con una ilustración y ninguno directamente tiene puestas las estadísticas de su ficha de personaje en caso de que nos hiciese falta en partida o en campaña utilizarla. Hay un trabajo mucho menor, mucho más parco en este sentido que todo el realizado con la descripción de la propia ciudad, de sus distritos y monumentos o edificios. Aquí el libro cogea un poco más. No es que sea un despropósito, no es que sea mediocre, ni muchísimo menos. Incluso todo esto tiene una explicación y es el hecho de que el gobierno tanto de Aldorf, el gobierno de Aldorf se solapa mucho con el gobierno del propio imperio o de Reikland, de todo el condado de Reikland. Condado no es exactamente, bueno, de toda la región de Reikland. ¿De acuerdo? Y muchas de las descripciones en profundidad, ilustraciones y fichas de los personajes ilustres aquí mencionados aparecerán en otros libros de la línea de Warhammer Fantasy cuarta edición. Por ejemplo, en los Companions de algunos de los capítulos de la campaña El enemigo interior. En fin, si bien es entendible que no esté repetida la información y que podamos encontrar eso en otros libros, no es menos cierto que quizá hubiera tenido un poquito más de sentido, a mi juicio, incluir esos datos, esa información en este suplemento y no repartido a lo largo de la línea de juego que nos obliga a comprar más libros si queremos saber más de estos personajes. Bueno, es el punto que yo considero o veo más criticable de todo este suplemento de Aldorf y el que más frío, menos contento me ha dejado. No sucede lo mismo
con ni más ni menos que con las facciones. Porque el gobierno de Aldorf podría ser una facción, pero realmente es como esa institución que está ahí en las alturas, que no necesariamente los personajes se van a topar con ella, aunque sus acciones y sus decisiones sí las van a sufrir en sus carnes. Pero lo que es más probable, con lo que es más probable que se topen los jugadores y con lo que desde luego es más probable que tú crees aventuras, es con las facciones de la ciudad. En concreto, bueno, pues por un lado, las pandillas, ¿de acuerdo? Las bandas criminales de la ciudad, y en este caso se nos va a hablar de las dos más importantes y relevantes, que todos aquellos que hayáis leído novelas del universo Warhammer Fantasy conoceréis seguramente, que son los peces y los ganchos. De nuevo, incluso todas estas facciones, como sucede con las localizaciones, van a traer sus propias semillas de aventura. Así que este libro es uno en el que vamos a encontrar muchas y muy variadas semillas de aventura. De nuevo, se nos menciona estas pandillas, estas organizaciones criminales, pero se mete dentro de las pandillas o organizaciones criminales a los movimientos revolucionarios de la propia ciudad. Y es que parte también del universo Warhammer y en concreto de la capital va a ser la existencia de grupos más o menos organizados que bueno, buscan cambiar el imperio, ¿de acuerdo? Y aquí se nos hablará, bueno, pues si estos grupos tienen algún tipo de relación con las fuerzas del caos, si le están absolutamente igual las fuerzas del caos, bueno, los grados de extremismo revolucionario que tienen estos grupos. Ya digo, son facciones y penejotas representativos de las mismas. No significa, y esto es algo que iré comentando después un poquito más en detalle, no significa que los penejotas que aparecen aquí presentados sean los líderes o sean los personajes más relevantes de esa facción en la ciudad, ni muchísimo menos. Muchos de los penejotas que aparecerán repartidos a lo largo de este libro, bien sea, voy a dar aquí un salto, en las facciones o bien presentados en los diferentes distritos, no son ni muchísimo menos los líderes o los personajes más ilustres. Son penejotas de ejemplo cuya biografía se nos proporciona y sus estadísticas se nos proporciona y que, bueno, sirven para darle ya algunos cuantos penejotas o habitantes de la ciudad hechos al director de juego que pueda utilizar en su partida o en su campaña. De nuevo, y como decía al principio, bien sea porque lo está creando o bien sea material publicado y que los jugadores se vayan por la tangente y van una aventura tangencial en el que estos penejotas hacen acto de presencia. Muchos de estos penejotas de hecho también tienen sus propias semillas de aventura, así que el ciclo suma y sigue y todavía más y más se multiplican las semillas de aventura de este suplemento de Aldorf. Aparte de esos penejotas con su ilustración, su biografía y sus estadísticas, no lo mencioné con anterioridad, pero voy a mencionar ahora, muchas de las descripciones de las localizaciones traen en ellas menciones a personajes, nombres y apellidos de personajes. ¿Qué es lo que no incluyen? Bueno, pues su biografía, sus estadísticas, su ilustración. Es un trabajo que se nos deja a nosotros el realizar, pero no dejan de ser, bueno, pues más penejotas todavía que pueden hacer acto de presencia en tus partidas o en tus campañas. Pero el libro, eso sí, cuenta con un buen número, un buen puñado de penejotas repartidos a lo largo de las diferentes descripciones de cada uno de los distritos, siendo estos personajes representativos o ilustrativos de la gente que vive en ese distrito. Y de nuevo, como sucedía con los emplazamientos, diré que es una selección bastante ecléctica. Tienes desde personajes un poquito más relevantes, que tengan algún tipo de posición de poder en ese distrito en concreto. Por ejemplo, en el caso de la izquierda tenemos aquí a un líder mafioso, pero también pueden ser simplemente, bueno, pues gente
de lo más humilde, que no tiene ningún tipo de relevancia en el gran esquema del poder de la ciudad, pero que aparecen también aquí presentados como algo que poder utilizar y del que poder servirte y valerte. Por último, para cerrar este bloque dedicado a los penejotas, fijaros aquí, bueno, pues más enanos, ¿no? ¿Son estos los líderes del distrito de los enanos? No, pero son enanos de ejemplo con los que los jugadores se pueden topar y que aquí ya nos dan descrita su biografía, sus estadísticas a nivel de juego. Se trata un poco de eso. Pero decía que aparte de todo esto, de las facciones mencionadas, de los penejotas presentados, si avanzamos un poquito más en el libro, veremos que nos encontramos con un pequeño capítulo dedicado al espionaje en la ciudad, y es que como capital del imperio que es, nos vamos a topar aquí con varias organizaciones de espías. Estas serán desde organizaciones de espías oficiales del imperio a organizaciones de espionaje o de inteligencia por ejemplo, órdenes de caballería, de otras regiones del imperio, de países extranjeros. Y en un parrafito o dos, se nos dice un poquito quiénes son esta gente y después se nos dan cuáles son sus objetivos y sus personalidades más ilustres, para que nos sirva para crear aventuras. De hecho, aquí se nos pone, por ejemplo, un ejemplo de aventura, ¿no? Material no es súper extenso, de nuevo. Esto podría haber dado muchísimo más de sí, pero se queda en una aparición un poquito más testimonial, más parca. Pero bueno, está bien, está incluido, está bien. Quizá donde se explayan un poquito más es igual que han hablado de las facciones, de las pandillas, del gobierno o de los movimientos revolucionarios de Aldorf. Bueno, pues se nos va a hablar de los cultos, ahora sí, de las sectas, tanto de los dioses del caos como de otros grupos extremistas, que no necesariamente son adoradores del caos, pueden ser adoradores de otros dioses prohibidos, y aquí hay toda una subtrama desarrollada casi a lo largo de la biografía de diversos penejotas presentados en el libro y de diversas localizaciones presentadas en el libro, que tiene que ver con alguna de estas sectas, grupos extremistas, que de nuevo no son del caos, porque hay vida más allá del caos, aunque esto será una afirmación que nunca admitiré en público, como buen seguidor del caos que me considero. Ya digo, esto es un poco lo que vamos a encontrar a nivel de contenido que tenga que ver con facciones, penejotas, el gobierno de la ciudad de Aldorf. El trabajo extenso, el trabajo sobresaliente lo vamos a encontrar en la descripción de la propia ciudad, en sus distritos y edificios. Cuando toca hablar de penejotas, de facciones, el trabajo es más parco, es un poquito menos detallado, pero bueno, también es como mínimo correcto, en sus horas más bajas correcto, en sus mejores horas notable. Y de nuevo, plagado de semillas de aventura. Así que, habiendo hecho un repaso a todo lo que tengo que decir sobre el contenido de este suplemento dedicado a Aldorf, y habiendo hablado también de la edición física, de la presentación visual, vamos a finalizar nuestra reseña con la conclusión, con la reflexión final, la valoración final de la misma. Aldorf, la corona del imperio, pertenece a mi categoría favorita de suplementos, los escenarios de campaña o marcos de campaña. Esos libros o cajas que básicamente nos van a describir una localización en concreto del mundo de juego en el que estamos inmersos. Nos la van a describir en detalle y nos van a proporcionar no solamente información a nivel de trasfondo de esa localización a nivel específico, sino también un montón y una multitud enorme de semillas, de materiales que puedan inspirarnos a vivir nuestras propias aventuras en ese lugar en concreto. En esencia, nos ofrecen un punto de partida a partir del cual dirigir nosotros nuestras propias historias o campañas.
En este sentido, Aldorf, la corona del imperio, como ya hemos ido viendo, nos va a hablar de la ciudad de Aldorf, de la capital del imperio, y es un libro que tiene un enorme trabajazo detrás de él y, como hemos ido viendo de nuevo a lo largo de la presente reseña, rinde a un excelentísimo nivel. Se convierte en un material de referencia tanto si eres un director de juego que te gusta crear tu propio material, tus propias aventuras, tus propias campañas. Vas a encontrar aquí infinidad de chispas que despierten o que incendien la llama de tu imaginación, queda así muy poético dicho, pero en esencia que te inspiren a crear tus propias partidas y aventuras. Si eres un director, en cambio, que prefieres dirigir de una forma más sandbox, es decir, bueno, que tus jugadores se creen un grupo de personajes, los sueltas en un lugar y que sean sus decisiones las que vayan generando la historia y la trama de lo que vais a jugar en vuestra campaña, sin necesidad de que tú tengas que estar escribiendo de antemano una gran aventura, Aldorf también te va a resultar un libro prácticamente de cabecera, ya que es un excelente punto de partida para soltar a los personajes aquí, que se vean enfrascados en muchas de las líos y situaciones, tramas o subtramas que están teniendo lugar en la ciudad y que se estén y que inviertan un sinfín de sesiones en esta ciudad sin necesidad de acudir a otros lugares a vivir aventuras, ¿no? Es, por tanto, un libro de referencia también para ti. Por último, si eres de esos que lo que hacen es preferir dirigir material ya publicado, por la campaña del enemigo interior, por ejemplo, aventuras creadas por la editorial o por otros usuarios, por otros aficionados, incluso en ese caso vas a descubrir que Aldorf, la corona del imperio, este suplemento es tremendamente útil para ti, que te va a proporcionar mucha información y detalles que van a hacer de tus partidas algo mucho más rico y te van a proporcionar recursos a la hora de dirigir esas propias campañas, ya que en muchas de ellas hay escenas o partes que están ambientadas en esta ciudad en concreto. Así que, seas el tipo de director que seas, vas a tener aquí un libro de referencia y prácticamente imprescindible en tu poder. Pegas, muy pocas son las que le hemos encontrado, como habéis visto en el vídeo. Más allá de la ausencia de biografías y estadísticas de algunos personajes ilustres en concreto, la quizá ausencia de más ilustraciones de localizaciones específicas y el hecho de que cuando toca hablar de las facciones de la ciudad y no tanto de las localizaciones, la información que se presenta es un poquito más parca, un poquito menos detallada y quizá podía haber dado más de sí. Más allá de todo esto, este libro, este suplemento de Aldorf, la corona del imperio, se califica, o lo calificamos nosotros, de un auténtico imprescindible. No es una adquisición obligatoria, ya que en una línea de rol solamente el manual básico es una compra obligatoria, pero lo más parecido o lo más cercano que puede haber a una compra obligatoria la vamos a encontrar en este suplemento de Aldorf. Es un suplemento muy, muy, muy bueno que recomendamos encarecidamente que adquieras, seas el tipo de director de juego que seas, porque creedme, vais a encontrar aquí material del que serviros y que os va a resultar útil. No va a comer estantería este libro sin que alguna vez al menos rescatéis algo de lo que hay aquí publicado. Así que hasta aquí nuestra reseña. Recordad, Aldorf, la corona del imperio, un suplemento imprescindible.